Ok, bueno. Buenas tardes, Aldo. Bueno, buenos días por allá. Muchas gracias por tu disposición, por darte un tiempo para estar acá, para contarnos un poco sobre tu experiencia, sobre tus conocimientos. Mi compañera y yo estamos investigando sobre los riesgos en la logística internacional, específicamente sobre los riesgos que se dan en las importaciones de laptops. Nosotras somos egresadas de la carrera de negocios internacionales de la UPC y estamos realizando nuestra tesis de investigación para optar por el título profesional. Bueno, mi compañera no ha podido estar presente, así que yo estaré dirigiendo la entrevista. Y bueno, antes de comenzar, nos encantaría escuchar un poco sobre ti, Aldo, sobre tu perfil profesional, sobre tu trayectoria. Ok, mira, yo soy ingeniero informático de la Universidad Católica. Yo me gradué en el año 2000, justamente. Tengo 24 años de experiencia en el mundo de tecnología. He trabajado, mis primeras prácticas fueron en IBM. Luego ahí estuve trabajando hasta cerca del año 2010. De ahí pasé a trabajar un par de años como líder de proyectos en Pacífico Seguros. De ahí pasé a trabajar en la compañía de mi familia por un par de años hasta que conseguí entrar a trabajar en Securitas, que es una empresa transnacional de seguridad, una empresa sueca, y allí estuve trabajando hasta el año 2018 en la que decidí ya independizarme y abrir mi propia compañía. Así que del 2018 soy dueño de una compañía de tecnología que está enfocada en ayudar a pequeñas y medianas empresas. Y debido a pandemia y debido a situaciones coyunturales del país, también soy líder de tecnología para una empresa en Estados Unidos es una ONG que se encarga de ayudar a niños adoptados. Ah, wow, qué bonito, qué interesante, Aldo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por compartirnos un poco sobre ti. Antes de comenzar nuestras preguntas, nosotras, bueno, estamos investigando específicamente sobre los riesgos de puntualidad, es decir, los retrasos en el transporte, las demoras, los riesgos de pérdidas o daños de las mercancías y los riesgos de, bueno, los incrementos de los costos logísticos. Ujú. Ujú. Ok, bueno, Perfecto. nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos que ha podido identificar en la logística internacional de las importaciones de laptops y qué estrategias ha implementado para mitigar estos riesgos? Mira, el primer riesgo que nosotros identificamos cuando necesitábamos hacer importación de equipos era la falta de componentes, ¿no? Debido a la escasez de materiales, principalmente el litio y el desabastecimiento mundial. Eso generó que tuviéramos que optar por soluciones locales, por equipos que actualmente se encontraban en stock, porque no podíamos esperar en su momento la importación de los equipos que que normalmente eran en un mes, estaban llegando en 7, 8 meses. Y además casi el costo en su momento se había duplicado. Entonces no era ni viable la espera ni rentable. Entonces tuvimos que optar en muchas oportunidades por comprar del stock local, lo cual generaba muchas veces incomodidad porque teníamos que salir de los estándares planteados, teníamos que muchas veces aceptar también equipos de peores condiciones o peores características para poder cubrir la demanda, ¿no? De nuestros usuarios. Ujú, de una menor calidad, claro. Ujú. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo han afectado las interrupciones del transporte internacional en el cumplimiento de los plazos de entrega de laptops? Justo lo que te comenté, Ujú. los tiempos de entrega se incrementaron mucho. Por el lado cuando era director de tecnología y tenía que renovar equipamiento, esas esperas eran inmanejables y teníamos que cancelar órdenes y comprar localmente. Y actualmente, cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que renegociar con los clientes los plazos porque los proyectos vienen con plazos establecidos que incluyen la espera o la llegada de los equipos. Si nosotros tenemos retrasos en la parte logística, no podemos cumplir los tiempos, no podemos cumplir con los plazos
y los acuerdos, y eso nos origina a nosotros pérdidas tanto de económicas como de tiempo, ¿no? Claro, y esa es una situación que a raíz de pandemia y hasta ahora perdura, es decir, no ha regresado a la normalidad de los plazos de antes. No, por el tema de, mira, hubieron varios problemas. Pandemia fue uno de ellos. El otro de ellos, aunque parezca increíble y lejano a nosotros, fue el bloqueo del canal de Suez, ¿cierto? Que originó que muchos componentes electrónicos no llegaran a las fábricas y esto no permitió el desarrollo en este caso en particular, de laptops. Entonces generó mucho atraso y mucho cuello de botella a la hora de entregarnos. Y Ujú, obviamente entenderás que las marcas grandes prefieren abastecer primero a sus negocios principales, como son Europa y Estados Unidos, antes de alimentar el mercado latinoamericano. ujú. Ok, perfecto, Aldo. Bueno, y en línea con ello, la siguiente pregunta es, ¿cómo afectan, bueno, perdón, qué factores han contribuido a retrasos en el procesamiento de pedidos de laptops en los últimos años, ¿no? Además de la falta de componentes que nos estabas comentando, ¿algún otro factor? Los costos de transporte. Principalmente las laptops llegan a través de vía marítima y cuando el proyecto es muy urgente o la necesidad de tener el equipo es muy urgente, se utiliza transporte aéreo. Y eso incrementa mucho el costo y normalmente son costos que no están considerados dentro de los proyectos. Ujú. Ok, perfecto. ¿Y cómo estos retrasos que estamos conversando afectan a la operación diaria de la empresa, ¿no? A la satisfacción del cliente o a tal vez a áreas de producción, distribución. Normalmente en la parte de distribución o sea, nos afecta mucho porque normalmente cuando ejecutamos un proyecto tenemos plazos ajustados y tenemos equipos de trabajo preparados para iniciar los despliegues al momento de la llegada de los equipos. Cuando hay un retraso, tenemos gente en stand-by en espera que eso generan costos. Tenemos que mover los plazos y muchas veces el no cumplimiento de plazos generan penalidades. Ujú, ok. Entonces, en verdad es una cadena que nos lleva directamente a la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Que nos afecta directamente a los bolsillos. Ujú, claro, es como un efecto dominó, ¿no? Se retrasa el Ujú. transporte y retrasa todo lo que sigue. Bueno, Exacto. ujú, ok, perfecto. ¿Y qué medidas ha podido usted, bueno, en las empresas donde han trabajado, qué medidas han aplicado para poder asegurar la puntualidad en el transporte internacional? Mira, muchas veces hemos tenido por ejemplo, te voy a dar un caso específico de IBM. Siempre contábamos con un pequeño budget para poder asegurar que los equipos llegaran a tiempo por vía aérea. Eso, gracias al aprendizaje, hemos podido lograr replicarlo en diferentes compañías o diferentes estadios de mi vida y tratar de obtener soluciones, ¿no? O sea, dentro de mi vida laboral he podido generar contactos tanto localmente como afuera y esos contactos me ayudan muchas veces si la marca no nos puede ayudar a conseguir el equipo fuera y enviarlo por transporte aéreo. Pero eso, como te menciono, genera un incremento en los costos, ¿no? Las cosas. Que muchas veces no es valorado por el cliente final. Claro, porque quieren pagar, o sea, tener en menos tiempo, pero pagar el mismo precio y claro, Exacto. no va así. Em, ujú. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo asegura su empresa que la transferencia de mercancías desde los puertos hasta el almacén sea eficiente y oportuna? Mira, esa parte directamente yo no la he manejado. Normalmente trabajamos o hemos trabajado con transporte logístico, ¿no? Con empresas ya especializadas en ese rubro. Ujú. Ok, perfecto, no hay problema. Ujú. La siguiente pregunta es si ha enfrentado problemas con los plazos de pago o condiciones de crédito y cómo ha influido ello en los costos de importación de laptops. No, felizmente las compañías con las que hemos podido trabajar son muy flexibles en esa parte. No, normalmente no hemos trabajado con muchas compañías el tema de los créditos o el tema de financiamientos. Entonces cuando nosotros hacemos la importación de los equipos, estamos bajo un contrato de, digamos así, renting,
en el cual siempre las facilidades de pago son bastante atractivas y los intereses son súper bajos a comparación de ir a una entidad bancaria o de directamente hacer el pago en un one shot. Ujú, ¿No? Por ese lado, para nosotros es mucho más eficiente hacer este manejo de renting. perfecto. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo han afectado las condiciones económicas globales y nacionales, como la inflación, el tipo de cambio, la pandemia, las guerras, ¿no? A los costos logísticos asociados a la importación de laptops. Bueno, siempre nos ha afectado, o sea, ha habido un incremento sustancial de todos los costos, incluidos los fletes. Y también, como te digo, o sea, al intentar cumplir con los proyectos, hemos tenido que cambiar las rutas y eso ha incrementado y muchas veces está duplicado los costos, ¿no? De importación. Ujú. Y a partir de ello, ¿han implementado alguna otra estrategia para poder mitigar el impacto? Cuando se ha podido, y como te comenté, es manejar los stock locales, ¿no? Lamentablemente, el stock local en el país es muy reducido. Cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, se le da prioridad a empresas muy grandes. Ujú. Entonces, las empresas medianas a pequeñas tienen que conformarse Con lo que con hay. lo que queda, ¿no? En el stock o en el mercado. Y muchas veces son equipos de muy, muy baja calidad. Ujú. Ah, ok, Aldo, perfecto. Y bueno, justo lo que nos comentabas sobre las líneas logísticas es la siguiente pregunta, es ¿cómo afecta la complejidad de las rutas o líneas logísticas internacionales, como la cantidad de puntos de transbordo, el número de proveedores, las aduanas? ¿Cómo afecta esto al costo total de las importaciones de la... Eso incluye, o sea, podemos medirlo a nivel de costo, pero también podemos medirlo a nivel de riesgo. Mientras más puntos de transbordo, mientras más puntos de aduana, mientras más puntos de parada de la carga, hay demasiado riesgo de pérdida. Y eso incrementa también los costos de seguros. Entonces, absolutamente todos los costos se incrementan. Y eso nos afecta mucho, tanto en tiempos, porque muchas veces a más paradas hay muchos riesgos en temas de aduanas, los buques se demoran, las cargas se demoran. No siempre se cumple estrictamente los plazos acordados, ¿no? Claro, A pesar de que, difícilmente, ¿no? Ujú. sí, a pesar de que tratamos de tener una holgura en los tiempos de transporte, incluso podemos llegar a poner hasta 30 días adicionales, muchas veces terminamos con los plazos muy, muy ajustados. Ah, ok, por más que se considera, digamos, esas demoras, Ujú. igual terminan Eh, ajustadas. Ujú. exacto. Ok, perfecto. Sobre todo porque cuando tú te das un plazo más amplio, por ejemplo, le dices al cliente, esta importación te puede tomar 3 meses y tú sabes que te va a tomar 2 meses, siempre pasa algo. Siempre hay lo que llaman imponderables y hay que aprender a asumirlos, ¿no? Claro, perfecto, Aldo. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles cree que son las principales amenazas a la integridad de laptops, como daños durante el transporte, ¿no? Lo que nos estabas comentando, mayor manipulación, bueno, tal vez robos o pérdidas. Mira, estamos hablando principalmente en Perú son los robos, Ujú. ¿no? Lamentablemente la salida del puerto de Perú, desde el Callao hacia los almacenes, es muy riesgoso. Existen muchas bandas organizadas y por lo tanto se debe incluir dentro del transporte seguridad, seguridad particular, dentro de los camiones de transporte como afuera. Entonces, eso incrementa demasiado los costos y el riesgo. Siempre, lamentablemente, el Callao es un sitio inseguro para el tema de cargas, ¿no? Y bueno, ese es el principal riesgo y luego viene la parte de la mala manipulación. Una laptop golpeada es una laptop que probablemente esté afectada, sobre todo con los nuevos componentes, ¿no? Imagínate que empiecen a llegar computadoras con disco duro de estado sólido. Ese disco se malogra y la computadora prácticamente te queda inservible, porque están normalmente soldadas a la placa y la placa te cuesta como una laptop nueva. Ujú, es una pérdida total. Exacto. Y por ejemplo, en su experiencia, ha podido observar, ha podido experimentar algún tipo de, bueno, o ha podido observar, ¿no? Pérdidas por robos, ¿no? En las empresas donde ha laborado.
¿ha podido usted observar algún caso de que se hayan perdido, ¿no? Alguna mercadería y han sido víctimas de robo? Mira, por suerte para mí, no he tenido pérdidas del lado de la compañía. Sí he sido testigo cuando trabajaba en la empresa de seguridad de robos de contenedores completos de la salida del puerto por parte de bandas organizadas, de computadoras, de equipos electrónicos que luego no han vuelto a aparecer. Ha aparecido el container vacío después de un par de días. Entonces, Wow. sí existe mucho. Sí he tenido la buena suerte de que no me pase directamente, la mala suerte de ver a containers de otras empresas robados. Sí. ¿Y esto ha sido de manera muy frecuente o ha sido, por ejemplo, 2 veces al año o lo ha visto de manera frecuente Mira, no es tan frecuente, pero sí podría decirte que podría ser 1 o 2 veces al mes al mes? que ocurre. El Ujú, riesgo es muy alto, como te digo, o sea, hay muchas empresas que no valoran la parte o no consideran incluir seguridad en el transporte de la carga, pero lamentablemente ahora, en la coyuntura actual del país, hay demasiadas bandas organizadas en robo de carga, ujú. porque simplemente o está el chofer del camión coludido o en el camino lo detienen y lo secuestran, tanto al camión Wow. como al camionero, y la carga desaparece. Conocen cómo evadir las medidas de seguridad como GPS, como alarmas. O sea, siempre es una carrera constante entre las empresas de seguridad o las medidas que tomamos para prevenir el robo de carga y cómo están equipados los delincuentes para contrarrestarlas. Normalmente y lamentablemente la delincuencia siempre está un paso adelante de la formalidad por la cantidad de dinero que mueven, ¿no? No solo es dinero bien habido. Entonces tienen la capacidad y el tiempo como para mitigar las acciones que toman las compañías para evitar los robos. Ujú. Ok, claro. Bueno, Aldi, como última pregunta es, en adición a, bueno, a la seguridad física, ¿no? A contratar personal para que pueda vigilar la mercancía durante el transporte, ¿algún otro procedimiento de control o medidas de seguridad que usted, bueno, en las empresas donde ha laborado, se han implementado para justamente poder evitar estas pérdidas? Normalmente es con el tema de asegurar la carga, tanto físicamente como con candados, con cinchos de seguridad, con seguridad tanto dentro del camión, como te comentaba, como con escolta armada. Y sobre todo, el tema principal es asegurar la carga. Si tú no tienes esa carga asegurada, va a ser una pérdida para la compañía. Lo peor que puede pasar luego del robo y si tienes la carga asegurada es que te demores nuevamente unos 2, 3 meses en importar los equipos nuevamente, pero no pierdes dinero. Si no tomas la previsión de tener asegurado no solo la carga en el transporte marítimo o el transporte aéreo, sino desde el momento que sale la carga del puerto del Callao a tu almacén, no lo tienes asegurado, va a ser una pérdida bastante grande, ¿no? Ujú. Ok, perfecto, Aldo. Bueno, Aldo, esas han sido todas nuestras preguntas por hoy. Em, Muchísimas gracias nuevamente por tu participación, por darte un tiempo para poder apoyarnos en nuestro trabajo. Y bueno, ha sido un gran aporte todo lo que nos has comentado en base a tu experiencia, en base a tus conocimientos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y un gusto enorme conocerte. Muchas gracias a ti y un gusto también conocerles y mucha suerte con su sustentación de tesis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, cuídate, chao, chao.